Hola, te doy la bienvenida a una clase más, a una semana más en la que nos encontramos aquí en YouTube para traerte consejos prácticos y teóricos que te van a ayudar en tu camino para convertirte en un climatrónico, es decir, aprender a reparar cualquier placa electrónica, aunque nunca hayas visto una placa en tu vida y de paso ganar 2, 5, 10, 15, 20 mil reales al mes con este tipo de reparación. Me llamo Lau Hander, soy ingeniero climatrónico y en la clase de hoy, el tema de hoy, voy directo al grano. Recordando, si no estás suscrito a este canal, suscríbete a este canal, ¿de acuerdo? Así que mira, ya suscríbete a este canal y activa la notificación. Y vamos aquí directo al tema, a enfocarnos en nuestra clase. Tema de hoy, ¿es posible reparar una placa electrónica o siempre hay que cambiarla? Parece obvio que se puede reparar porque vivimos de eso, vivimos de la reparación. Entonces parece muy obvio que se puede reparar. Sin embargo, para mucha gente eso no es obvio, ¿verdad? Especialmente si estás empezando en el mercado, si estás comenzando en el sector. Decidí traer estos temas, abordar una clase sobre esto, porque ¿será que hay más personas que piensan como esos chicos que ya están en el sector y vinieron a preguntarme eso? Imagino que tú, que ni siquiera eres del sector, que estás pensando en entrar, consideras esa posibilidad. ¿Se puede reparar una placa o solo cambiarla? ¿O siempre es necesario cambiarla? ¿Será que vale la pena reparar? ¿Y qué es la reparación? ¿Es cambiar la placa? Cambiar la placa es la reparación. ¿Eso es lo que significa reparar la placa? ¿O se puede reparar el equipo? ¿Verdad? Porque quieras o no llegar a la placa, llegar al equipo y en el equipo de aire acondicionado cambiar la placa, haces que vuelva a funcionar. Ahora, ¿será que ese es el mejor camino? Cuando tienes una placa electrónica, ¿es posible reparar esto aquí? ¿Es posible reparar una placa como esta? A nivel de componente, cambiar el componente defectuoso, ¿vale la pena? Vamos a abordar esto, vamos a hablar sobre esto hoy. ¿De acuerdo? Antes de que respondamos esa pregunta, quiero darte una base. Vamos a pensar aquí sobre algunos, te voy a dar un panorama del mercado incluso. Entiende lo siguiente, la máquina de aire acondicionado, ya sea inverter o convencional, necesita una placa electrónica para funcionar, ¿cierto? Tiene que tener una placa electrónica. En la convencional la placa está dentro del evaporador, en la parte interna, y en la inverter hay placa tanto en la parte interna como en la parte externa. Y más del 90% de los aires acondicionados vendidos en Brasil son del tipo split, esos que están divididos, split high wall, ¿verdad? 9, 12, 18 y 24. Son las máquinas que más dominan el mercado. Entonces estamos hablando de máquinas que tienen una placa electrónica y es en esa placa electrónica donde se realiza todo el control del sistema. Incluso las máquinas más antiguas tienen una plaquita, por más simple que sea, para hacer que el sistema funcione. Ah, Lau Hander, pero yo sé hacer que el sistema funcione sin la placa electrónica. Está bien, MacGyver, pero queda una chapuza, queda algo mal hecho, no es algo tan bueno, ¿de acuerdo? Así que tenlo muy claro, tenlo siempre presente. Quiero dejar esa importante observación, ¿vale? Que se puede hacer, pero no es, queda una chapuza horrible. Pero lo importante es entender que todo equipo de aire acondicionado va a tener una placa electrónica para controlar el sistema. Entonces se necesita una placa electrónica para controlar el sistema. Sin la placa electrónica el sistema deja de funcionar. No importa cuál sea el tamaño del sistema, ya sea un split o un chiller gigantesco de un centro comercial. Se necesita un control, una placa electrónica que lea sensores, lea niveles de tensión, lea tensión de CA, tensión de CC, lea corriente para poder accionar un compresor, accionar un ventilador, controlar la velocidad del compresor, ¿cierto? Entonces, para que esta placa electrónica funcione, necesita tener componentes, varios circuitos que involucran la placa. Circuito de fuente, circuito de potencia, IPM, lectura de corriente, microcontrolador, sensores, ventilador, filtro, rectificación, circuito de PFC, muchos y muchos componentes y circuitos que conforman una placa electrónica para que funcione. Bien, sabiendo esto, teniendo en cuenta que la placa electrónica tiene varios componentes para hacerla funcionar, de la misma manera que el aire acondicionado no funciona si no tiene la placa electrónica no funciona si no tiene el componente o si alguno de los componentes está con problema. Aquí incluyo las pistas electrónicas, las pistas entre los componentes. Si ellas tienen problemas, el sistema tampoco va a funcionar.
Entonces toda la placa puede dejar de funcionar por culpa de un pequeño componente como este. Puede dejar de funcionar por culpa de un capacitor grande como este o por culpa de un fusible que se abrió, ¿cierto? Es posible, es factible, eso puede suceder. Por muchos motivos eso puede suceder. Ahora, dándote una visión sobre la fijación de precios en el mercado, una placa como esta, o una placa como esta de la unidad condensadora, cuesta alrededor de 1.200, 1.500, 2.000 reales en el mercado para comprar una placa nueva. Un aire acondicionado como este nuevo va a costar alrededor de 2.500, 3.000 reales, ¿verdad? Un aire acondicionado nuevo, completo. Y la placa sí, en comparación con el aire acondicionado, es súper cara, ¿no? Pero es una forma de solucionar el problema del cliente. Es una manera de resolver el problema, ¿vale? Es una manera de resolver el problema. Porque si la placa está defectuosa, el aire acondicionado se detiene. Tengo que cambiar la placa. Por lo menos cambiar la placa. De hecho, es lo más lógico en lo que pensar. Bueno, si hay un defecto, se cambia, ¿no? Es así con nuestro coche, es así con los electrodomésticos de nuestra casa. Generalmente, si hay un defecto, se cambia esa pieza y se vuelve a poner en funcionamiento. Se pinchó la llanta de tu coche, cambia la llanta del coche. Se dobló el aro, cambia el aro. Se dobló o tuvo un problema el inyector, cambia el inyector. Generalmente así es como funciona. Hay un problema en la placa, cambia la placa. Pero trayendo los conocimientos climatrónicos al asunto, cuando una placa de estas falla, la mayoría de las veces no son todos los componentes los que fallaron. Como mencioné, un componente puede dañarse y la placa puede dejar de funcionar o presentar un comportamiento extraño por culpa de un solo componente, por culpa de una resistencia, por culpa de un condensador, por culpa de un diodo, por culpa de un transformador. Hoy mismo aquí en la empresa nosotros, una plaquita de aire acondicionado convencional no pudo ser reparada porque tuvo un problema en el transformador. No conseguimos el transformador para cambiarlo, ¿entiendes? Una convencional. Por culpa de un transformador, la placa no tiene reparación. Entonces, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, sí tendrá reparación. El componente se podrá sustituir. Estamos hablando de una placa que cuesta 1.200, 1.500, 1.800, 2.000 reales y el componente defectuoso, supongamos que es un diodo, lo compras por centavos, ¿cierto? Y no solo eso. Reparar una placa de estas cuesta alrededor de 450, 500 reales, 550 reales. Entonces te pregunto, piensa un momento, para el cliente vamos solo. Vamos a ponernos en el lugar del cliente. ¿Es mejor comprar una placa de 1.500 reales o es mejor pagar 500 reales para reparar la placa que ya tengo? Siendo que ambos, los dos caminos, me entregan lo que quiero al final de cuentas, ¿qué es qué? Mi aire acondicionado funcionando. Comprar una placa nueva, generalmente se compra por internet, tarda un poco en llegar y es más caro. Reparar la placa, si en tu ciudad hay un climatrónico, la envías al climatrónico, él la entrega en hasta 3 días, 7 días, recibes la placa de vuelta, comienza la garantía como si fuera nueva y vuelves a poner a funcionar tu aire acondicionado por 1/3 del valor, por 40% del valor, 50% del valor. En mi análisis es mucho más viable la reparación y toda placa tiene reparación. Lauhander, pero acabas de decir que hubo una que no tuvo reparación. No tuvo reparación porque yo no tenía el transformador, no porque la placa no tuviera reparación. ¿Entiendes la visión? Es una sutileza, mira. La placa tiene reparación, el que no tenía el transformador era yo. Incluso conseguí uno, pero vino con problema. Entonces toda placa va a tener reparación. Así que sí, toda placa que presentó un defecto tiene condiciones de ser reparada. A veces no vale la pena, a veces yo no tengo el componente, no tengo el conocimiento para reparar, pero desde el punto de vista del mercado, otra cosa importante, los desechos electrónicos, se habla poco de eso, ¿verdad? Pero cuando tomo la placa y la reparo, mantengo la placa funcionando, aumento su vida útil y hay menos desechos electrónicos, menos placas electrónicas yendo a la basura, ¿no? Y menos basura sé que a poca gente le importa eso, pero es una variable que hay que considerar, ¿vale? Entonces, para el cliente, el camino más viable es el de la reparación. Es más rápido y más barato. Por lo tanto, eso es mucho más fácil de vender, ¿no? Así que sí, es posible reparar una placa electrónica. Cuando hablo de reparar una placa electrónica, me refiero a reparar a nivel de componente electrónico, reparar el circuito defectuoso.
es tomar una placa como esta, analizar el circuito, identificar el componente defectuoso y cambiar ese componente defectuoso que te va a costar 10 centavos, un real, 20 reales, 40 reales, 50 reales, 100 reales, como un IPM, 120 reales. Pero tú que reparas, cobras 450, 500 reales, ganas tu dinero y el cliente paga feliz, más barato, porque ese es el juego del ganar-ganar. Es donde el cliente paga menos y tú ganas más, porque si compras una placa nueva de 1500 y cobras solo por poner el diodo en el lugar, no vas a poder poner un margen de 500. Va a quedar en 2000 reales para el cliente. Si queda así, el cliente difícilmente va a aprobar, porque con 2500 él compra una máquina nueva, ¿entiendes? Va a quedar muy caro. Pero si tú pagas 500 reales por la reparación, yo te la reparo y tú cobras 300 reales por ponerla y quitarla, ganaste 800 del cliente, un margen de ganancia mucho mayor que en la primera situación y tu cliente pagó menos. Así es como tu cliente paga menos y tú ganas más, ¿entiendes? Y si eres el cliente que está viendo este video, reparar la placa es lo mejor para ti, es más barato y más rápido. ¿Lo ves? Entonces, sí, incluso cuando se trata de un microcontrolador, ¿no? La pregunta que una vez me hizo un tipo fue, Lauhander, ¿y cuándo es esta piecita de aquí? Mira, ¿cuándo es esta piecita de aquí, que es el cerebro de la placa? Cuando se trata de esta piecita aquí, incluso a ella se le puede reconfigurar, reprogramar y poner el microcontrolador de nuevo. Tú reconfiguras y colocas el microcontrolador nuevamente, ¿vale? No todos los conocemos aún, pero todos se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, incluso este componente que es más complicado, por así decirlo, para quien sabe menos de electrónica, es posible repararlo, ¿vale? Así que tenemos que empezar, no sé si es la cultura del brasileño de querer resolver las cosas reparando, ¿vale? Hay quienes dicen que sí, yo no tengo esa información con claridad, pero sé que en nuestro país buscamos, incluso más que en otros países, la reparación, el arreglar, el volver a hacer funcionar algo, en vez de simplemente cambiarlo y poner uno nuevo. ¿Por qué? Porque es caro. Es caro. Cambiar un aire acondicionado es caro. Hay que quitarlo, hay que comprar uno nuevo, hay que instalarlo. Cambiar una placa es caro, no es barato y generalmente sucede. Da problemas cuando menos lo esperas. Para el cliente es un gasto inesperado, es un gasto que no esperaba, ¿cierto? Él tiene el suyo funcionando, deja de funcionar, deja de enfriar. Como en este periodo lluvioso ahora, aquí en Ceará está lloviendo mucho, hay mucha incidencia de rayos. Lo que daña las placas de aire acondicionado no es broma, porque la oscilación de energía tiende a dañar las placas electrónicas. Las inclemencias del tiempo tienden a dañar las placas electrónicas y eso va causando problemas y la persona se ve sorprendida. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Él quiere gastar menos y resolver su problema lo más rápido posible. Entonces, tú que eres instalador, tú que estás en el campo, indícale a tu cliente la opción de reparar la placa. Dale esa posibilidad a la persona, déjala elegir. ¿Habrá clientes que querrán una placa nueva? Sí, pero la mayoría va a preferir reparar la placa. Y no siempre, amigo, será necesario cambiarla. De hecho, en la minoría de los casos será necesario cambiarla. Solo es necesario cambiarla de verdad. Y normalmente, ¿cuándo es necesario cambiarla? En general, aquí, hablando ahora, el técnico de banco, la persona que tiene una empresa de mantenimiento, que ve cómo se desarrolla todo. En general, ¿cuándo cambiamos la placa? Cuando diagnostico que la placa del cliente no tiene arreglo, que no tiene reparación. Cuando no tiene arreglo, entonces le ofrezco una placa nueva al cliente. ¿Cuándo es que no tiene arreglo? Básicamente en dos situaciones. Cuando el microcontrolador, que es el cerebro de la placa, ¿no? Mira, esta piecita aquí que es el cerebro de ella. Cuando el microcontrolador presenta un problema y no tengo uno para reemplazar, entonces digo, mira, aquí se vuelve imposible para mí reparar porque sé cuál es el defecto, pero no tengo el microcontrolador para cambiarlo. O lo saco de chatarra o tengo que reprogramarlo. Como todavía no sé reprogramar todos los micros, es cuestión de tiempo. Estoy estudiando, pero aún no consigo hacerlo con todos. Entonces, si realmente no puedo, entonces tengo que condenar la placa. No puedo reparar, no tengo chatarra, así que lo dejo así. En ese caso se lo ofrezco al cliente porque aprende una cosa. Al cliente no le decimos que no. Al cliente le damos un precio. ¿De acuerdo? Entonces no puedo dejar que mi cliente tenga la oportunidad de irse con la competencia, no. Si llego y le digo al tipo, mira, tu placa no tiene arreglo, no, arréglate como puedas. No lo digo con esas palabras, ¿verdad? Pero así es como lo hacemos, como decimos, oye, no tiene arreglo lamentablemente.
Tienes que llevarte tu placa de vuelta. ¿Qué le estoy diciendo al tipo? Arréglate tú solo, amigo. Si para nosotros, que somos del sector, que estamos en el mercado, que estamos inmersos, ya es difícil encontrar una placa para comprar, imagina para el cliente que es lego, que no tiene ningún conocimiento técnico sobre el mercado. Él se va a perder aún más o va a buscar a la competencia. Entonces, cuando rechazas la placa de tu cliente, lo estás dejando irse con la competencia. Entonces, en esa situación, ¿le ofrezco una placa nueva a mi cliente? O cuando recibo una, aquí en RG, yo vivo en Fortaleza, en Ceará, aquí hay mucho. Es playa, ¿no? Entonces hay mucha oxidación. Cuando yo voy a tomar una placa que está muy oxidada, veo que va a dar mucho dolor de cabeza, va a tener muchas pistas rehechas, va a tener muchas pistas rehechas, va a dar bastante trabajo y puede generar muchas garantías. En esos casos también por una cuestión financiera incluso, ¿no? Ni siquiera es porque no se pueda reparar. Se puede reparar, pero no va a valer la pena, ¿verdad? No valdrá la pena ni para mí ni para el cliente. Regresará mucho, será muy estresante. Le ofrezco una placa nueva al cliente. Amigo, lamentablemente tu placa no tiene reparación porque está muy oxidada, tiene muchas pistas abiertas, está muy vieja. Te ofrezco una placa más nueva para que dure más tiempo, para que tu máquina tenga una vida útil mayor. En estos casos es cuando vale la pena comprar una máquina. ¿Por qué? Porque no tienes la opción de reparar. Solo vale la pena cambiar la placa cuando no tienes la opción de reparación. Esa es la realidad. O sea, sí, la única realidad es esa. O entonces que no puedas esperar el tiempo del arreglo y tengas una disponible para entrega inmediata, lo cual es rarísimo que suceda. En Lautec eso sucede porque tenemos las placas disponibles para entrega inmediata, pero en general la persona no las va a tener. Por ejemplo, llego con esta placa defectuosa y digo, mira, hazle la reparación con el técnico, te la entrego mañana reparada. No puedo esperar, hay un paciente terminal, no puede quedarse sin aire acondicionado, la situación está complicada, pero tengo una placa para venderte. Ah, entonces quiero pagar más caro porque quiero comprar la placa e ir ahora a instalarla. ¿Entiendes? De nuevo, el cliente no dice que no, nosotros somos quienes damos el precio, ¿verdad? Entiende lo que tu cliente necesita. A veces la persona no quiere esperar ni siquiera la reparación, aunque sea rápida. Entonces le ofreces una placa nueva al cliente. Entonces, pero en general, cuando no se puede reparar, es cuando vale la pena pagar por una placa nueva. Porque pagar por una placa nueva es más caro que la reparación, pero es más barato que cambiar toda la máquina. Dependiendo de tu máquina, no vale la pena cambiarla, deshacerte de tu máquina. Porque si pagas 1.500, 2.000 reales por una placa es caro. Comprar una nueva es mucho más caro. Porque compraste una nueva de 2.500, 3.000 reales, gastas otros 500, 600, 800 reales en la instalación, más la retirada que no sé cuántos reales cuesta. La retirada, ¿entiendes? Sin contar todo el trabajo que eso va a dar, ¿no? Implica un trabajo mayor, entonces, y un gasto mayor. Así que una máquina nueva de 1.000 BTUs te va a salir por más de 3.000 reales, el gasto que tendrás para cambiar la máquina. Es mejor que compres una placa de 1.500. ¿Tiene sentido? Entonces, pero es aún mejor reparar. Así que solo vale la pena comprar la placa cuando no se puede reparar. Recuerda, aprende, difunde esta información, abre tu mente a este mercado, divulga este mercado a tus clientes y ofrece una solución mejor para tu cliente, porque si tú no la ofreces, amigo, tu competencia la va a ofrecer. Y si tu competencia la ofrece, va a tener más clientes que tú. Así de simple. Porque en este mercado gana quien entrega lo mejor al menor precio, ¿verdad? No más barato como para no ganar ni un centavo. No, estoy hablando de la reparación de 500 reales, 550 reales, 450 reales en la que gastas 10, 20 centavos, 10 reales, 15 reales. Hoy compré un componente por 12 reales. Caro, lo pagué caro, pero lo compré aquí rápidamente en mi ciudad. 12 reales el componente para reparar una placa. Si reparo por 100 reales, mira mi margen de ganancia. Si reparo la placa por 500 reales, mira mi margen de ganancia. Entonces al final no sale barato para el cliente, porque el cliente se basa en el valor de la placa. Para ti es un valor extremo. ¿Lo entiendes? Entonces ese es el juego que juega el Climatronic. Sea usted del lado del Climatronic y para el cliente, está todo bien que sea así. Ya me han criticado incluso. Bruno, ¿por qué dices cuánto gastas en la reparación? Va a parecer que tu cliente va a pensar mal. Hasta hoy nunca tuve un cliente que llegara y me dijera, oye, cobras muy caro por la reparación porque gastas tan poco. No, él entiende que es lo más barato que paga para tener su máquina funcionando. Basta con no actuar de mala fe. Y yo no estoy actuando de mala fe cuando pongo precio a la reparación de una placa, porque de hecho es el 30% del valor de una nueva. Que la persona pague 30, 35%, 40% del valor de una nueva, hasta 50%, en mi opinión vale la pena para él pagar por la reparación en vez de comprar una nueva. ¿De acuerdo?
Entonces esa es mi percepción del mercado y eso es lo que les enseño a ustedes. Siempre vale la pena reparar la placa. Solo vale la pena comprar una placa nueva cuando no hay posibilidad de reparación, porque ahí, de hecho, va a ser más barato que comprar una máquina nueva y cambiar la máquina del cliente. ¿Tiene sentido para ti esta lógica? Y cuando hablo de reparación, de nuevo, es a nivel de componente, es identificar el componente defectuoso y cambiar el componente defectuoso. Eso es lo que les entrego. Esa es la visión que quiero traerles en la clase de hoy. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, es posible reparar la placa electrónica. No siempre tienes que cambiar la placa, solo cambia todas las placas que recibe con defecto quien no tiene noción de reparación. De nuevo, ofrézcale esto a su cliente, porque si usted no lo ofrece, vendrá alguien más joven que usted, con menos experiencia que usted, pero que tiene conocimientos de electrónica y le ganará y le ofrecerá a su cliente aquello que usted no ofrece. Presta atención a esto, eso es lo que quiero traerte en la clase de hoy, abrir tus horizontes, mostrarte una posibilidad, entregarte una visión de mercado para que veas las potencialidades que existen. Si eres cliente y estás viendo este video, dueño de aire acondicionado, y estás viendo este video, si llegaste a este video por casualidad y lo estás viendo, entiende que la reparación sí es posible y que vale la pena reparar. Busca los climatrónicos que estén cerca de ti. Hay climatrónicos en todo Brasil. El climatrónico es el profesional que repara placas de aire acondicionado. Busca a los climatrónicos, ellos van a resolver el problema por ti. Los climatrónicos van a resolver el problema por ti cuando la falla sea en la placa y es más barato para ti, cliente. Y tú, instalador, persona del mercado de climatización, conviértete en un climatrónico. Busca convertirte en un climatrónico o entiende sobre el mantenimiento electrónico, porque o ganas más, no hay otro camino para el climatrónico, ¿de acuerdo? ¡Oh, buen carnaval! Espero que te haya gustado la clase de hoy, un poco diferente. Hice la clase de pie aquí, la hice de pie y en fin, menos cara, pero la visión de mercado también es importante. Tener esa percepción para que tú que tienes esa duda de una vez por todas, espero que esta clase haya resuelto esa duda sobre la cuestión de ¿vale la pena reparar? ¿Vale la pena cambiar? ¿El arreglo es lo mismo que cambiar? No, el arreglo es a nivel de componente. El cambio también es una posibilidad, pero no es la primera opción, ni de lejos es la primera. ¿De acuerdo? Entonces, considera siempre el arreglo. Es mejor para el cliente, puedes ganar más si reparas. Pon aquí en los comentarios también las dudas que tengas. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias.